Shalom, shalom, muy buenos días, amadas, amados. Sean bienvenidos a este curso de identidad. Bueno, vamos a poner todo en manos del Eterno y que Él sea el que tome el control de hoy. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, Abba, gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que van a ver esta sesión de este curso tan importante para ti, Abba. Te damos gracias, gracias por permitirnos conectarnos. Te pedimos que seas tú el que el día de hoy rija y que tomes el control primero sobre el Internet, sobre los medios informáticos, pero también sobre cada una de la vida de mis hermanas. Dispón su corazón, su mente para escuchar esta palabra y este tema que es tan importante para ti, Abba. Pero que seas tú el que tome la palabra, que no sea nada más de Andrea y mío, que no salga de nosotros, sino sea todo tuyo y que todo sea para crecimiento. Te lo pido en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve, amén. Muy bien, amados. Pues bueno, la sesión pasada, estamos viendo este tema tan importante de la Shonara. Cómo nuestro coco, ¿no? Dicen ahí nuestro talón de Aquiles. Bueno, entonces empezamos ayer, de la semana pasada se quedó Andrea en el 2, ¿sí? Entonces, ¿le avanzamos, Amada, o le damos un breve resumen? Ya le avanzó, Cubito. Perfecto. Muy bien. El tercer paso dice es, Ishamer Venega Atzara Lismor Meot Belasot. Ten cuidado en lo que concierne a la plaga de la lepra. Y la palabra nos lleva a Devarim 24:8 y dice, cuando hay un brote de Sará, ten cuidado de observar y hacer justo lo que los Kohanim, que son Levín, o sea, que son levitas, te enseñen. Toma cuidado de hacer lo que yo ordene a ellos. Nosotros vemos que la Torá son las instrucciones. Es realmente lo que tenemos que hacer. El Midrash o la exégesis bíblica legal basada en los libros bíblicos, por ejemplo, de Números, Bamidbar y de Barín de Deuteronomio, explica que este versículo se refiere específicamente a la Shonara, la cual es castigada con lepra, Sará. Hay que tener cuidado con todo lo que tiene que ver con la Shonara. Y es un mandamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sí? Y nuevamente vuelvo a repetir. Dice, cuando hay un brote de Sara, un brote de lepra, ten cuidado de observar que nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos la Shonara y que nosotros tenemos que ser justos como lo fueron los sacerdotes que fueron de la tribu de Leví y aprender. En este caso nosotros tenemos a nuestros sacerdotes, tenemos a los roín, es de los que nosotros tenemos que aprender y cuidarnos cuando alguien, veamos como tal, si nosotros hablamos, como mencionaban Rejalut, del chisme, pues literal no nos va a salir físicamente la lepra, pero muchas veces luego nos identifican, ¿sí? Identifican cuando nosotros estamos constantemente cayendo en la Shonara. Después tenemos el 4 y el 4 dice, Leinab y Bertiten Mishol. Delante de un ciego no pongas tropiezos. Este es muy fuerte, ¿sí? Delante de un ciego no pongas. Nosotros no seamos
ese tropiezo para las demás almas. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y tenemos en el libro de Vayikra 19:14, dice, no pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien teman a su Elohim, porque yo soy su Adonai. Un sabio de la Torá, que es Rambam, habla del Sefer HaMitzvot, el libro de los mandamientos. O sea, él hizo un libro, recabó un libro de los mandamientos, y en donde el cual se nos prohíbe poner un obstáculo espiritual en el camino de esos. Y si nosotros provocamos que otra persona cometa pecado, está violando esto que nos están diciendo. Y al hablar nuevamente, al hablar la Shonara, no solo se comete un pecado, sino que yo hago que los demás cometan un pecado. Cuando yo provoco que alguien que es nuevo, que está sordo y muchas veces ciego, porque todavía recuerden que Adonai nos va quitando, ¿sí? Esas escamas y poco a poco van cayendo. Pero si yo, que ya, o nosotros, que más o menos ya conocemos la Torá y ya sabemos el daño que podemos causar, estamos cayendo en esta Lashon Hara. O si nosotros lo incitamos, estamos haciendo que él peque, pero también nosotros somos culpables. El prestarse simplemente al rejlut, al chisme, y seguirlo diseminando, yo estoy poniendo piedra de tropiezo al hermano. Y estoy haciendo que peque, y no nomás peca uno, sino que ya fue en conjunto. Fue en conjunto. Mismo en el Brit Hadashah, Yeshua, en Mateo 18:6, nos dice, y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. ¿Qué nos está diciendo aquí Yeshua? Es mejor que se ahogue que hablar mal de su pueblo, que hablar mal de su creación, que hablar más de su hijo. Muchas veces, ¿por qué hablas las cosas? ¿Para solucionarlo? Y no se tiene que ir con una persona para solucionarlo. Me pasa esto y voy y hablo acá, hablo acá. Yo tengo que buscar una persona con quien yo me voy a acercar. Alguien que sea sabio. En este caso, vuelvo a repetir, tenemos a los Roin. Y no ir con cualquier hermano diseminando, porque los puedo yo hacer pecar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos a nuestros guías, a nuestros Roin, para no llenarnos de lepra, pero también para no hacer caer al hermano. Porque muchas veces creo que lo hicimos, ¿no? Y digamos, ay, ¿qué crees? Que tengo un chiste, ¿no? Y era literal, ¿no? O traigo esto. Entonces, tenemos que buscar con quién. Y entonces, nuevamente vemos aquí en la pantalla, dice, con la Shonara no solo se comete un pecado, sino que también hacemos que otros pequen. Adelante, amada. Listo, bueno, entonces vamos a ver aquí el quinto. El quinto nos dice, Ishamer pen tishka et Adonai Eloheija. Sé cuidadoso para no olvidar a Adonai tu Elohim.
Leemos allí en Devarim, en Deuteronomio 8:11. Sí, sí, ahí ustedes lo tienen, por favor, márquenlo porque es importante que vayamos allí señalando esos versos que nos está llevando el Eterno a ver ahí a través de la Torá, ¿sí? Entonces, ten cuidado de no olvidarse de Adonai, su Elohim, por no obedecer sus misbot, sus mandamientos, sus estatutos y juicios que yo les estoy dando hoy. Entonces, aquí el Eterno nos está diciendo, está prohibido ser presuntuoso, está prohibido que yo ridiculice a otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos burlamos de alguien o ridiculizamos a alguien, ¿por qué lo hacemos? Generalmente ocurre porque hay un sentimiento de superioridad en nosotros. Entonces es como decir, ay, tú no lo sabes hacer, ¿sí? Yo lo hago mejor. Entonces, si esa persona estuviera consciente de sus propias faltas, no hablaría mal de las otras, ¿verdad? Si nosotros vemos que alguien no es capaz de hacer algo, que le sale súper bien, como supuestamente creemos que nos sale a nosotros, ¿qué sería lo correcto? A lo mejor decir, ven, te ayudo, hagámoslo entre los dos y no voy a poner a la persona allí en evidencia, ¿sí? Aún los sabios ahí hablan en el Talmud e igualan la arrogancia como la idolatría. Y ellos aún afirman que quien tiene esa falta de carácter no será resucitado ahí en el mundo venidero, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ridiculizar a nadie ni burlarnos de otras personas porque eso es creernos mejor. Y esa es una situación que nos lleva a transgredir, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando, estamos ridiculizando a la persona y ahí no estamos ganando la estima de alguien, por el contrario, a esa persona le va a quedar en su corazoncito a lo mejor una herida, ¿verdad? Porque al ridiculizar o burlarme de alguien, yo le estoy degradando a esa persona. Entonces esa es una horrible transgresión. En Lucas 14:11, allí en el Vía Hadashah, nos dice la bendita palabra, dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, aquí hay que hacernos la pregunta cada vez que nos venga esa tentación de ridiculizar a alguien o de burlarnos, ¿qué tanto nos vemos superiores allí a otros, ¿no? ¿Qué tanto creemos que sabemos más que otros, ¿sí? Porque tenemos que recordar que si nosotros vamos a hacer eso, pues estamos cayendo en pecado. Tenemos que recordar que Adonai es el único superior, el que está ahí arriba, el que todo lo está viendo. Y que si Él que nos hizo no nos critica, pues ¿qué nos da a nosotros derecho para criticar? ¿Verdad? ¿Qué derecho nos da a nosotros? Eso más bien es una falta. Entonces veamos que cuando hablamos mal de alguien, ¿cuántos mandamientos no estamos rompiendo, verdad? Y veamos allí entonces, aquí está esta partecita que nos dice arrogancia es igual a idolatría. El que nos burlemos de otros, el desvalorar a nuestro prójimo, el sentirnos más que los demás, eso es arrogancia, eso es orgullo. Y estamos dejando que el orgullo, ese principado, esos demonios se apoderen de nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos por aquí entonces con el siguiente, con el número 6. Dice, Loteja lelu et koshi. No profane mi nombre K2. Entonces en Levítico, allí 19:17, la Torá nos enseña, ¿no? No profanarán mi nombre K2, por el contrario, yo seré considerado como K2 entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien los hace Kedoshin a ustedes. Entonces, en este versículo se nos advierte que está prohibido causar Hilut Adonai. ¿Qué es Hilut Adonai? Es profanar el nombre de Adonai. Esta prohibición tiene diferentes aspectos y si una persona comete esta transgresión, ¿qué pasa? Primero, cuando profanamos el nombre de Adonai, no estamos teniendo allí ningún placer físico, ¿verdad?
Entonces se le considera que es una rebelión contra Adonai, y en consecuencia entonces se le considera allí como Hilul Adonai. Hablar la Shonara es allí esa parte, profanar el nombre de Adonai. Entonces, al hablar la Shonara, no se está recibiendo ningún placer físico, solamente se está profanando por profanar, hablando porque queremos hablar, y se está haciendo las cosas mal porque eso es malo. Se tiene una mala intención cuando uno habla allí de alguien, ¿verdad? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos queriendo pensar que es que hablamos de esta manera porque yo quiero el bien de la otra persona, ¿verdad? Y eso es profanar el nombre de Adonai. Entonces, tenemos que pensar muy bien por qué hablamos a veces, solo porque nos da placer físico, porque allí, recordemos como lo vimos la semana pasada, en la mayoría de los pecados se recibe algo, se recibe una satisfacción en nuestro cuerpo, pero cuando nosotros estamos hablando de otra persona, cuando estamos haciendo la shonara, no recibimos nada. Y recordemos lo que vimos ahorita aquí en el 5, ¿no? Es idolatría, es idolatría. Amén. Adelante. No se te escucha. En la siguiente dice, es la número 7. Lo tishme et ahivá bilbabej. No odies a tu hermano, a tu prójimo en tu corazón. ¿Sí? Aquí nos está hablando. No odies a tu hermano en tu corazón. En Vallicra 19:17 vuelve a decir esta parte. No odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente, para que no cargues pecado por causa de él. Pero aquí hay que tener cuidado en esto. Por ejemplo, esta provisión se viola cuando alguien se comporta de manera amistosa con otra en su presencia, pero habla mal de esa persona cuando no está presente. Lo que nosotros decimos, cuando damos la puñalada por atrás, acá te estoy diciendo que te quiero, te abrazo, te quiero, y por la parte de atrás estoy apuñalando, ¿sí? Este es un tipo de odio oculto y se llama cifra, oculto. Y si nosotros a alguien le decimos de frente, francamente, ¿sabes qué? Esto no me desagrada o esto me hiciste, hay que hablarlo. Entonces, de esta manera no transgredimos. Porque también si nosotros somos persuasivos y estamos viendo que la otra persona está transgrediendo, está haciendo la shonara, nosotros también nos convertimos en cómplices. Vamos a suponer, yo voy y vi aquí un lapicero, ¿no? Tengo aquí un lapicero. Y alguien veo que se lo lleva a propósito. Muchas veces dicen, yo para no meterme en problemas, yo no digo nada, porque no me está lastimando a mí. Pero eso también es volvernos cómplices. Y si nosotros decimos, oye, este lapicero no lo debes hacer, yo estoy cumpliendo. Yo te estoy llamando porque no quiero que te llenes de lepra. No quiero que hagas esto. Dice, y si hay algo oculto en el corazón contra el hermano que está mal, no se puede tener ningún odio contra él. Nuevamente podemos decir, no le metamos una puñalada por atrás, por la espalda. Es de frente, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 22:39 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí ya lo estamos nosotros remarcando. Y el 8 se llama
lo ticum velo titor. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. En Vallecra 19:18 dice, y no sea vengativo tu mano y no te enojes contra los hijos de tu pueblo, contra los hijos de Adonai, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien no me quiso hacer un favor, yo no tengo por qué enojarme. Y entonces yo empiezo a hablar mal de esa persona, aparte además de transgredir la prohibición de no hacer la shonara. Y entonces yo recuerdo, no, se negó a ayudarme. Tengo doble. Estoy guardando un rencor hacia esa persona. Y se puede tomar como venganza. Estoy tomando yo venganza. Y ya nuevamente caemos que yo tengo rencor y aparte estoy transgrediendo. Entonces, nosotros estamos, a ver, tuvimos una diferencia de caracteres, ok, adelante, y se olvidó. Y no vuelvo a traer cosas pasadas. Esto se da mucho en el matrimonio con nuestras parejas. Y siempre, muchas veces, en este caso, el varón se queja de que nosotros recordamos todo, ¿sí? Todo olvidamos. Digo, todo recordamos, pero hasta de cuando éramos novio y que me vio feo, ¿sí? Entonces, aquí en Mateo 6:12 dice, y perdonamos nuestras deudas, usleja lanu et atzamateinu, cuando también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Kasher sholehin anauchu laser asmulanu, cuando andamos con Elohim, uno está obligado a olvidar el incidente por completo. O sea, a ver, pasó esto, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Vemos ahí, por ejemplo, a un lado de la diapositiva, dice, te invito a pagarme lo que me debes. O sea, yo estoy exponiendo, ¿sí? Lugar. Puedes transferir, puedo ir a tu casa o a tu trabajo, pero ya, págame. A la hora que gustes, pero ya, págame, ya te esperé demasiado. ¿Sí? ¿Quién en su momento te sirvió? Los que se hacen los olvidados. Entonces yo tengo que olvidar. Ya pasó, entonces yo no estoy guardando rencor. Porque muchas veces dicen, no, yo soy bien rencoroso. Pero tenemos que sacarnos eso. Ya, ahorita tuvimos una diferencia de pensamientos, de todo, y bueno, ya quedó. Pero nuevamente hablarlo francamente. Y bueno, seguimos avanzando con el 9, ¿sí? El 9 dice, lo yakum et ejat beis lehol abon upol jata. No se levantará un solo testigo contra una persona por cualquier iniquidad o por cualquier pecado. Muchas veces agarramos, fulanito, ¿verdad que sí? Y muchas veces el otro ya no sabe ni qué decir. O se vuelve copartícipe de eso que se está hablando. En Devarim 19:15 nos dice, un solo testigo no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando con él. Con uno no solo basta. Nosotros sabemos que hasta para hacer el bien necesitamos testigos, ¿sí? La palabra nos habla mucho de los 2 testigos. Y aquí nos está diciendo, necesitamos 2
o 3 testificando contra él. Pero si solo es uno y lo declara contra esa persona, vamos a suponer sobre un asunto financiero, ¿sí? O un asunto no financiero. Viola esa prohibición. Esta tal persona me debe, pero yo lo ando contando a todo mundo, ¿sí? Y si nada más el trato fue entre ella y yo, no tengo por qué tener más testigos. No tengo por qué hablar mal de ellos. ¿Sabes qué? Es que yo le presté a fulano, yo le presté a sultano. Y ya nos hacemos copartícipe. Entonces yo tengo que ver dónde y con quién hablar, cuándo, lugar, en dónde, como vimos la tablita que decía, lugar, ¿me vas a pagar? ¿De qué manera? Hay maneras de solucionarlos. Y sobre todo es aquí donde muchas veces utilizamos esto. Es una de las más comunes. Entonces yo tengo que ir primero con mi hermano a solucionarlo. Y entonces, si no lo puedo yo arreglar, yo busco testigos. Pero también yo tengo que reflexionar qué voy a decir para involucrar a otros 2 que van a ser los testigos. Y si ustedes han visto ahorita, inclusive en el sistema de justicia actual, aunque no muy honesto, pero se necesitan testigos para aseverar si es cierto o no. Y de esa manera se hace, si yo busco testigos y alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo la shonara porque entonces estoy poniendo en juicio la reputación de mi hermano o de esa persona, ¿sí? En la cual se deriva si no hay ningún beneficio. Entonces, aquí está en la Torah. Entonces, este es 9, no tengo yo que involucrar a más personas. Adelante, amada. Entonces aquí tenemos el 10º mandamiento allí en lo que se refiere a la Shonara y es lo tille ajerei rabin lerao. Dice, no sigas a una multitud para hacer el mal. Y allí la escritura en Éxodo, en Shemot 23:2 nos dice, no te asociarás con la multitud para el mal y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa, si el fin es pervertir la justicia. Entonces, no podemos reunirnos con un grupo a hablar o para escuchar la shonara. Si ya hay multitud, 2, 3, ahí ya estamos pecando, ¿verdad? Eso nos hace violar esta prohibición que abre la escritura ahí en Shemot 23:2. Y es también allí como el ejemplo de que estamos en casa, en el hogar, ¿no? Y entonces somos papá, mamá y varios hermanos. Y va un hermano allí a hablar con el papá. No, es que figúrate, papá, que mi hermano, mi hermana me hicieron esto. ¿Para qué se lo dices a tu papá? ¿Para causar que a lo mejor castigue a tu hermano? ¿O porque más bien le estás yendo ahí a pedir un consejo a tu papá? ¿Sí? ¿Cuál es mi intención? Yo estoy queriendo provocarle un regaño allí a mi hermano. ¿Qué sería lo más correcto, no? Conforme a lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en la primera parte? Ir y hablar primero con mi hermano, ¿verdad? Tratar de solucionar las cosas con mi hermano antes de ir y hablar con otra persona. Por acá tenemos el número 11. Dice, lo ye Corá deja adato. No actúes como Corá y su compañía. Qué tremendo, ¿no? Y allí nos recuerda en números, en Bamidbar, que hace poquito estuvimos viendo esta parashá. En Bamidbar 16:40 nos dice, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Adonai, para que no sea como Corá y como su séquito, según se
lo dijo Adonai por medio de Moshe, ¿verdad? Entonces, ahí nos sobra un pedacito que luego ahorita lo... Entonces, vemos aquí que el Eterno nos está diciendo, no actúen como actuó Corat y su compañía, esos 250 hombres que se presentaron allí con él. Y también ahí hay otra partecita, no sé si está aquí en la presentación, sí, aquí está también en Números 17:5, que nos dice, el cetro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos, de esta forma yo pondré fin a las protestas que los hijos de Israel siguen murmurando contra ustedes. Entonces, vean lo tremendo que nos hablan estas prohibiciones ahí el Eterno, y nos prohíbe allí primero mantener disputas, porque eso fue lo que hizo Corá. Creó toda una disputa entre él, Aarón y estos 250 hombres, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que no hay que hacer que la disputa perdure, ¿no? Sino que hay que tratar de solucionar las cosas prontamente. ¿Qué pasó allí con estos hombres? Moshe los mandó a llamar. Moshe les dijo, vengan, atiendan. ¿Y verdad que no iban? ¿Verdad que se hicieron allí los necios? ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros en el trabajo, en la familia, en la Keilah, donde sea? Se pueden levantar disputas porque aún la palabra dice que habrán enojos, ¿verdad? Si vamos a recordar ahí el verso, nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que dice que a lo mejor yo todos los días voy a tener una disputa con alguien no voy a coincidir en cómo pienso, en cómo veo las cosas, pero el Eterno me dice que no se ponga el sol sobre ese enojo, o sea que me dice que antes de que se acabe el día yo tengo que correr a solucionar esa discusión, ese problema, allí donde yo no estuve de acuerdo con alguien, ¿no? Y es muy diferente rebelarse contra alguien que está en contra de la Torá, ¿verdad? Porque ¿qué pasó allí con Daniel y sus amigos? Nosotros vimos aquí en la Torá el ejemplo de Daniel, Sadrat, a Abednego. ¿Qué hicieron ellos allí? Ellos dijeron, les dijeron que tenían que arrodillarse frente allí a esa estatua, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hicieron? No iban a permitir que lo que les estaban ordenando los llevara a ir en contra de la Torá, a quebrantar los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Porque les estaban pidiendo que se inclinaran frente a una estatua. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron allí solucionar las cosas, los entendieron, ¿no? A lo mejor estos hombres no tienen el entendimiento del Eterno, pero nosotros les perdonamos, pero aún así no vamos allí a arrodillarnos frente a esta estatua, pase lo que pase, ¿verdad? No vamos a quebrantar allí la ley de la Torá. Entonces, esas son las cosas, hay que tratar de solucionar las cosas, ¿verdad? Entonces, vemos también que a veces en los trabajos, ¿qué pasa? En los trabajos hay personas que se sienten maltratadas, que pueden decir, ay, yo me voy a ir de aquí, de este lugar, porque me siento de esta manera, porque me trataron mal, ¿verdad? O alguien puede también aún en la fila decir, o en el campus, no, es que yo no voy a volver porque fulanito de tal me hizo esto, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Es darle lugar allí al rencor y eso es pecado, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos huyendo y ya, ay, yo me voy, me voy. No, se trata también de que podamos solucionar las cosas, porque eso es lo que hace el pueblo de Elohim, no da lugar allí al rencor, porque el rencor es pecado, sino que se trata de menguar nuestra carne, el orgullo, de menguar a lo mejor lo que yo quiero y se trata de que yo pueda llegar a un acuerdo con alguien, de que pueda arreglar, solucionar las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pide el Eterno, que no seamos como Corat y tenemos que acordarnos cómo fue allí Corat con su séquito, ¿verdad? Tenemos por aquí el 12 que es Lo Tonu Ish Amito. No lastimes con palabras a tu prójimo. Y leemos ahí en Levítico 25:17. Así no tomarán ventaja el uno del otro. Ustedes temerán a su Adonai porque yo soy Adonai, su Elohim. Entonces, este versículo nos prohíbe decir cualquier cosa que insulte
o haga enojar a alguien más, ¿sí? Por ejemplo, recordarle a una persona sus transgresiones que cometió en el pasado, avergonzar a alguien por sus antecedentes familiares. Ay, es que fulano de tal, mire lo que es su hermano, mire lo que es su mamá, mire lo que es su papá, ¿no? Ridiculizar a alguien por su falta de conocimientos en la Torá o en cualquier otra cosa, ¿verdad? Insultar a alguien por su nivel social, hacerle a alguien una pregunta cuando sabemos que esa persona no nos va a poder responder porque no sabe lo suficiente. Eso también es la shonara, ¿verdad? Porque a lo mejor yo digo, ay, le voy a preguntar eso a esa persona y sé que no tiene un nivel allí para poderme contestar. Entonces, si se habla la shonara a otros en presencia de la víctima, además de ser culpable de hablar la shonara, también se está lastimando allí al prójimo, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos un ejemplo en esta área que es el ejemplo del matrimonio. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos diciendo las cosas. Las estamos diciendo con amor, porque tenemos que pensar que nunca tenemos que lastimar allí a nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque entonces cada palabra y cada actitud que nosotros tomemos van a ser para destruir. Y acordémonos que el verso clave de esta enseñanza es que nuestras palabras deben ser para edificar, para bendecir, ¿verdad? Entonces, antes de que usted se vaya a casar con alguien, tiene que solucionar todas las cosas. Tiene que solucionar allí todos sus pecadillos escondidos y hablarlos, ¿verdad? Y entonces así poder ser uno solo. ¿Listo? Adelante. Bueno, vamos con el 13, pero como vamos viendo, Adonai los va uniendo. Esta nos va uniendo. El Velotiza Alabjet dice, debe reprender a tu prójimo y no llevar pecado a causa de él. Nosotros vemos en Vayikra o Levítico 19:17 y dice, no odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente para que no cargues pecado por causa de él. Y no seas vengativo y no te enojes contra los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este 13 se refiere precisamente a que muchas veces cuando estamos nosotros molestos, decimos o hacemos cosas que no debemos. Nos pasa muy comúnmente y muchas veces, o desgraciadamente, con quien con quien caemos más es con los hijos. Porque a veces la ira nos hace hacer algo malo, nos hace hablar de más, ¿sí? Y si nosotros los vamos o los corregimos porque están haciendo algo mal, porque no me obedeció, ¿sí? O porque hizo algo que me está afectando, pero es de acuerdo a que yo creo, o sea, entra ahí, ¿sí? Entra ahí. Empiezo, empiezo yo a decir, es que yo lo dije, es que yo, y sobre todo ahí es con los hijos. También puede pasar con en donde quieran, ¿sí? Pero entonces que nuestro enojo no tome posesión, y eso es arrogancia. Si el enojo y yo me desquito, digo, es como lo que dice, enojados, decimos mil cosas que pueden lastimar bastante. Y esto es por nuestro orgullo. Y nosotros tenemos que aprender a actuar como Yeshua, ¿sí? Y no tenemos, o sea, tenemos que enojarnos. Permítanme tantito, por favor. Permítanme tantito. Bueno, disculpas, es que había por ahí afuera algo disonante, perdón. Entonces, aquí nos está diciendo, y precisamente el enojo.
Sí, es lo que hace. Y el enojo nos hace lastimar a alguien. Entonces tenemos, sí se vale enojar. Mismo Adonai nos dice, sí se vale enojar, pero sin pecar. Me muerdo la lengua, ¿sí? Entonces, esas son las palabras que nos dice Yeshua. Y dice aquí Yeshua, dice, nadie podía decirle nada en contra, que él actuaba correctamente. A Yeshua nadie le lo señaló, porque él todo lo decía con amor. Por ejemplo, cuando iban en la barca y que los enfrentó y les dijo, hombres de poca fe, ya les confrontó. Y yo me imagino que Yeshua le dio coraje porque no creían, pero no los lastimó. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y no es lo mismo cuando yo lo digo con dolor, con ira, con coraje y por amor. Cuando Yeshua fue a limpiar el templo, él estaba diciendo, ¿que no se dan cuenta que esta es la casa de oración de mi Padre? Y que están haciendo pecado porque les va a ir mal. Y se están dañando entre ustedes mismos. Yeshua nos muestra ahí que se molestó, pero les dijo, porque viene esto, están haciendo ustedes pecado. Y lo dijo fuerte para que lo entendieran, pero él lo dijo con amor. Entonces, nuevamente repito, el enojarse, el molestarse, no es pecado. Es cuando yo empiezo a proferir palabras con otra persona o ya tengo yo el deseo de lastimar a esa persona. Tenemos que ser coherentes. Y lo mismo, confrontar al hermano si algo pasó, pero hablarlo. Y como que respirar y dejar que pase el momento para que los ánimos se calmen, ¿sí? Porque esto es algo de esta manera. Respiro, respiro 10, 15 veces antes de que voy a proferir. Entonces, esto también, si yo no le digo esto, es Lashon Hara. Y les decía nuevamente que muchas veces lo hacemos con los hijos o con nuestros empleados, ¿sí? Cuando se tiene personas a nuestro cargo. Adelante, amada. Y vemos el 14. Col amaná bellatón lo teanú. No causes aflicción a ninguna viuda o huérfano. En el libro de Éxodo de Shemot 22, allí en el verso 21 y 22 nos dice, no puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Misraín. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano. Entonces aquí, ¿cómo podríamos causarle aflicción a un extranjero, a una viuda, a un huérfano? ¿No? A veces podemos hacer comentarios sobre las viudas, sobre los huérfanos, ay, pobrecitos, ¿no? Ay, están ellos ahí, ¿no? Y se quedaron solos, ¿no? Y están en esta situación. Usted sabe que con ese comentario podríamos estarles causando aflicción a ellos en su corazón. Entonces, aquí el mandamiento o la exhortación que nos da el Eterno es no les causemos allí dolor, no los hagamos afligir, porque a veces también podemos decir chistes o hacer comentarios donde nos burlamos de la gente y hacemos que la gente también se aflija, ¿no? Como decir, ay, mire, tiene los zapatos rotos o tiene esta ropa de tal forma, ¿no? Y a lo mejor yo no sé si esa persona pues no tiene otra cosa y en ese momento yo lo puedo estar diciendo a burla, pero le estoy causando aflicción en su corazón, ¿no? Entonces vemos que aquí esto es un mandamiento. No podemos causarles dolor en su corazón, porque eso es lastimarlos. El hablar en contra allí de ellos
es lastimarlos, antes más bien tenemos que procurar hablar bien de ellos y tenemos que siempre ayudarle allí al huérfano, a la viuda, al necesitado. Hay que hablar correctamente. Tenemos nosotros que como hijos aprender a corregirnos y hablar. Recordemos que parte de lo que vimos de la introducción de este tema es que como somos llamados a ser un pueblo para Adonai, no podemos ir comportándonos como se comportan los demás, como se comporta la gente allí del mundo. Amén. Y vamos a ir allí ahora con el número 15. El número 15 nos dice, lo tajenifu et ares asher atemba. No contamines la tierra donde ustedes están. Ahí en el libro de números de Bamidbar nos dice el capítulo 35, el verso 33. De esta forma no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana la tierra. Y en esta tierra no se puede hacer expiación para la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. Este verso nos habla de qué? Nos habla de un mandamiento de no contaminar. Y cuando a nosotros nos dicen no contaminar la tierra, ¿con qué podríamos nosotros contaminar la tierra? Piense allí por un momento y podríamos contaminar la tierra ¿con qué? ¿Con ídolos? Con llegar a hacer estas cosas, pero también por la lashonara podemos hacer que la tierra se contamine. Entonces este verso nos está allí prohibiendo alabar, aplaudirle, ¿y saben a quién? A un transgresor. A alguien que puede odiar a alguien. Entonces podemos usar el ejemplo de Pepito. Pepito odia a alguien y viene y me habla Pepito de esa persona. ¿Qué sería lo correcto entonces? Que yo no deje que Pepito hable, que le diga a Pepito allí a su oído, por favor, Pepito, no me hable de su enemigo. Porque a veces saben por qué dejamos que Pepito hable, porque entonces yo no quiero que Pepito se sienta mal conmigo, porque no quiero perder su amistad, porque no quiero que me deje de contar allí sus cosas, porque no quiero que se deje de sentir a gusto Pepito conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Eso en verdad es aliarme con Pepito. ¿Para qué? Para hacer la shonera. Entonces, yo no puedo buscar la amistad de una persona a costa de qué, de hablar mal de otra, porque eso es pecado, porque eso no le agrada al Eterno, porque acuérdense, nosotros no somos como las demás naciones, como los demás pueblos, perdón, nosotros somos un pueblo que estamos llamados a qué, a ayudar al hermano y a ayudarlo a qué, a que quite ese odio. ¿Por qué, Pepito? Tú estás odiando de quién vienes a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué te hizo en verdad? ¿Qué fue lo que te causó? Y entonces lo tengo que llevar y confrontarlo, ¿no? Ayer teníamos allí una charla con las maestras y entonces poníamos el ejemplo de que a veces vienen nuestros hijos y se pelean ahí entre juntos y vienen y nos dan quejas el uno del otro, ¿no? Entonces era, pero más bien, ven, te sentiste molesto porque tu hermano o tu hermana hizo esto y llevarlo a la raíz, ¿no? ¿Por qué te molestó? ¿Qué fue lo que te cogió? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cuál fue esa palabra y poderlo llevar allí a la raíz? Y que cuando yo lo lleve a la raíz, él se dé cuenta que no fue su hermano o su hermana, sino que es algo más. Y que a lo mejor no está en su hermano o su hermana, sino que está en él mismo. Porque muchas veces cuando nos molestamos con alguien, ¿por qué es? Por nuestro propio orgullo, porque no hizo como yo quería, porque no dijo como yo quería. Eso es orgullo. Ahí está nuestro ego predominando. Entonces veamos que esta prohibición, la número 15, la violamos cuando alguien está escuchando la shor ara. ¿Sí? Cuando alguien está escuchando que alguien habla de alguien y no le exhorta, no lo haga. Pare ahí, porque no se examina, ¿verdad? Sino que antes entonces alguien me habla mal de esa persona y me dice, es que Pepito viene y me dice, es que es terrible Pepito. Y yo,
con la cabeza le digo sí. Ay, ujú, le apruebo, ¿no? Aún hasta con mi gesto, yo puedo estar haciendo la Shonara porque le estoy ahí afirmando con mi cabeza, ¿verdad? Aun cuando yo le pueda decir, ujú, ujú, eso también es la Shonara, ¿sí? Entonces, esa transgresión es muy grave. Veamos hasta dónde llega, ¿no? Hasta que yo me quede ahí, le escuche y no le diga, no, no es de esa manera, ¿verdad? Entonces, aprobar este tipo de conductas nos van a llevar a que contaminemos la tierra. Entonces, fíjese, si allí con los esposos, ¿no? Podemos caer en esto. Y entonces el papá o la mamá está diciendo, "Ujú, sí, mm". ¿Qué está siendo manchado y profanado nuestra casa, nuestro entorno, el lugar donde vivimos? ¿Cuántas veces en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, se hablan mal de las autoridades? Es que ese es un ladrón, ese es así. Y uno, ujú, ujú, eso está trayendo allí maldición, está profanando nuestro territorio en donde estamos. Entonces veamos allí que esto es una cosa bien tremenda. Amén. Ahorita el sonido. Bueno, sí, ya, muy bien. Vamos con el 16. El 16 dice, Sajo et asher asa Adonai Eloheja le Miriam baderger betsetehem mimitzraim. Recuerda lo que Adonai, tu Elohim, le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Aquí nos recuerda cuando salieron ellos de Misraín y ¿qué le pasó? Bueno, en Devarim 24 del 9 a 10 dice, recuerda lo que Adonai tu Elohim hizo a Miriam en el camino después de que salieron de Misraín, de Egipto. Y en el 10 dice, cuando hagas cualquier tipo de préstamo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar prenda. Aquí la Torah nos manda a recordar el castigo de Miriam, el castigo que tuvo Miriam por hablar mal. Hizo la Shon hará como She. Hay un comentario de Ramban en el que dice que pudo haber numerosos factores que pudieron haber mitigado la gravedad del pecado de Miriam y por lo mismo de su castigo, que se llenó de lepra. ¿Y por qué el castigo se mitigó y no fue tan fuerte para los dos? Porque recuerden que habló y el otro escuchó, ¿sí? ¿Y por qué aún así le tocó a Miriam? ¿Sí? Y lo que hizo, hablar primero contra él, el hijo de Adonai, el líder, ¿sí? Aún así el castigo no fue tan fuerte, ¿sí? Y ni duró todo lo que debía de haber durado, porque nosotros vemos que no solo es a ella, sino que abarcó a todo el pueblo de Israel, porque ella era líder. Y para sacar a Miriam del pueblo, dice la Torá, que todo el pueblo no se pudo mover de ese lugar. Hasta que no pasara y se limpiara de la lepra Miriam, el pueblo no se pudo mover. Ahí se detuvo, ¿sí? Entonces, ella habló sobre su hermano al cual amaba, pero no lo odiaba. Ella tuvo algo que mitigó, que ella salvó la vida de Moshe cuando él era un bebé. Y aparte lo crió durante su infancia. ¿Y qué podemos ver? Que en realidad Miriam no dijo nada vengativo, oigamos bien, algo vengativo o negativo sobre Moshe y únicamente minimizó su grandeza. O sea, si Moshe
acá lo minimizó, lo hizo menos. Y ella no habló en presencia de Moshe, sino que lo dijo por atrás. ¿Sí? Simplemente lo platicó con su hermano Aarón. Y sabemos que Moshe era un ejemplo de humildad. Y no fue afectado por lo que Miriam le dijo sobre él. Y sin embargo, aún a pesar de eso, por hacer la Shonará, ella fue castigada con la lepra. Entonces, cualquiera de nosotros que hablemos la Shonará, estamos hablando de ese mandamiento. Y acordarnos lo que le hizo a Miriam. El rabino Betzalel, ¿sí? De Vilma, una vez le dijo a otra persona, ¿sí? A un sabio, que si alguien estudia las leyes pertenecientes a la Shonara, cumple con la misma de recordar el castigo de Miriam. Que nosotros tenemos que leer ese manual, estudiar todas estas leyes que estamos viendo de la Shonara para cumplir con ellas y estarlas recordando constantemente. Aquí en este caso vemos que Aarón no dijo nada, pero prestó oídos, ¿sí? Él estaba ahí, nada más escuchando. Y vemos que Miriam, dice Midrash, era la encargada de los matrimonios junto con su esposo, ¿sí? Y se le criticaba a Moshe porque él no estaba con su esposa, porque Moshe tenía otras actividades que hacer. Entonces nosotros no podemos criticar muchas veces a las personas si no sabemos realmente cuál es su función, porque es fácil. Aquí en este caso hablan de un líder. Muchas veces nosotros sentimos que algún roín nos habló fuerte, nos castigó algo o nos reprendió algo, ¿sí? Y nosotros respondemos con el enojo. Ella era líder de matrimonios. Entonces ahí es donde tenemos, minimizó la autoridad. Vamos a suponer que está, por ejemplo, una pastora. Vamos a poner a la esposa a la pastora Meli, ¿sí? Ella está en un grado en la cual yo no la puedo minimizar. No puedo yo hablar de ella. Es mi líder, porque no sabemos qué es lo que realmente ellos están haciendo. O muchas veces se presenta la cara delante, pero atrás hay otras instrucciones. En este caso, Moshe tenía el diálogo directo con Adonai, pero muchas veces al presentarse uno ante ustedes, los líderes, al presentarnos entre nosotros, podemos molestarnos con ellos, pero no sabemos realmente por qué se está haciendo. Lo vemos en una empresa. En una empresa, el dueño o el jefe tiene su grupo de ejecutivos y les dice, las reglas son así, 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 así. Cada uno va y a su subordinado se lo da, ¿sí? Se los da. Y alguien de esos subordinados se puede enojar con él, pero realmente no sabe qué hay de atrás o qué instrucciones tenga esto. ¿Y por qué se están haciendo las cosas así? Porque para todo hay un orden. En este caso, con Moshe, que era su íntimo con Adonai, ¿sí? Entonces,
parte de ese castigo de Miriam le aligeró un poquito el pecado. Pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, nosotros, ¿a poco creamos a Moshe o tenemos algo? ¿Cómo será nuestro castigo si nosotros hablamos de eso? Y es que muchas veces el problema es que a veces al sacar algo del corazón y no querer ver la situación simplemente, es decir, que eso está mal. Y eso afecta a los demás. Entonces aquí tenemos que cuidarnos de la Shonara, porque recordar constantemente qué le pasó a Miriam. Adelante, amada. Ahora te pasó a ti. Ya que ahora estoy yo muteada. 17. Beajapta leaja camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y leemos allí en el libro de Levítico, Vallecrat 19:18. ¿Sí? Y nos dice, y no sea vengativo, castigue tu mano y no te enojes contra los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Eterno a través de este verso? Que cuando tú y yo hablamos y hacemos la Shonara, como personas estamos demostrando que no amamos al prójimo y que cuando no le amamos al prójimo es porque tampoco nos amamos a nosotros mismos como debiéramos hacerlo, ¿sí? Porque no estamos considerando la dignidad de alguien más cuando estamos hablando de nuestra propia dignidad, ¿sí? Entonces, hablar la Shonara demuestra que no me amo a mí mismo, pero también demuestra que no amo a mi prójimo. ¿Por qué? Porque la gente puede hablar mal allí de los demás, porque habla mal de sí mismo también. O sea, ¿cómo están siendo mis palabras hacia mí mismo? Porque en el momento que yo doy libertad a mi lengua para que hable, a ese don que me ha dado el Eterno para hablar allí de los demás, entonces yo estoy allí diciendo, yo me autocritico, entonces puedo hablar. ¿Qué hace la Lashon Hara allí en las demás personas? La Lashon Hara hace que yo vea dónde está el amor propio, dónde está el amor hacia mí mismo, ¿sí? Porque el Eterno que nos enseña, el Eterno nos enseña que nosotros tenemos que juzgar con justicia, que tenemos que hacer un justo juicio, tenemos que hacer un din con sedacá. Cuando Adonai en un cierto momento hace din con sedacá, ¿sí? Porque allí, ¿qué es din? Din es esa justicia, pero en la cuestión de Adonai es ver que Adonai es mi juez y que como él es el juez, él tiene el poder para decretar algo, ¿sí? Porque eso es lo que hace un juez, decreta algo, da una resolución. Entonces, nosotros entre hermanos podemos hacer un juicio. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo que está bien y lo que está mal. Pero el Eterno nos advierte, hagan ese juicio con justicia, háganlo con sedacá, hagan ese din con sedacá, con amor, con misericordia. Y entonces por eso nos menciona la palabra sedacá. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de que hacemos una tefilá? Cuando hacemos nuestra tefilá personal, ¿verdad? Hacemos primero un juicio hacia quién es el Eterno y luego ese vamos a hacer un autojuicio hacia nosotros, esa autocrítica, ¿verdad? Me juzgo a mí mismo, ¿cómo estoy? ¿Para qué el Eterno me lleva a que yo pueda hacer un autojuicio hacia mí mismo? Para que yo me pueda perdonar también a mí mismo, ¿sí? Porque yo pueda ver que así como el Eterno me perdona, que es mi creador, que es el juez justo sobre todo el universo, me perdona. Entonces también cuando yo empiezo a hacer ese autojuicio sobre mi vida, esa autocrítica, es para que yo también me pueda perdonar. Fallé, pero perdónate, ¿sí? Perdónate. Entonces,
Cuando yo ya me perdono, es cuando yo ya puedo hablar de mí y no lo hablo hacia mí mismo con una maldición, como diciendo, ay, es que Andrea, yo a veces cuando escucho hablar a las personas así me duele tanto que digan, ay, es que soy tan burra, es que no me denta. Y yo digo, pero ¿cómo te dices eso? ¿Sí? Tenemos que amarnos. Yo me acuerdo que yo tenía una frase en la juventud que era, tengo una mente de pollo, y me decía yo, y entonces aparte de ofenderme a mí, ofendía a la pobre gallina, ¿sí? No amaba a esa pobre gallina, qué sé yo si ella tiene o no una buena memoria, ¿verdad? Entonces, veamos que el Eterno permite que yo vea quién soy y que cuando Él me deja ver quién soy yo, me deja ver que yo no soy dueña de mí mismo, no soy dueño de mí mismo. Y yo tengo un creador y que Él es el que me hizo y yo le pertenezco a Él. Primero le pertenezco porque me dio vida, pero segundo también le pertenezco porque Él me redimió, porque Él sabe mi pecado y aún así se dio con amor por mí. Entonces, cuando el Eterno me lleva a mí a hablar de alguien más, me dice, recuerda, si tú hablas mal de esa persona es porque estás hablando mal de ti mismo. Y como te es fácil hablar de una persona mal, entonces también te es fácil hablar mal de ti. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque no me estoy amando a mí misma, porque no me estoy perdonando como el Eterno ya me perdonó. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, pues yo no voy a poder juzgar a otro con amor, con ese juicio con sedacá como el Eterno lo pide acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere el Eterno entonces también en esta parte? Que yo me pueda examinar, que yo pueda ir delante de Él y que yo le pueda ir y decir con toda libertad, Abba, mira, estas son las cosas que yo veo que están mal en mí. Ayúdame, ayúdame a cambiarlas, ¿sí? Porque no le estoy ahí evitando mi realidad de que a lo mejor tenga una mala memoria. Pero vengo y le digo a él, Rey, ayúdame a que yo pueda memorizar las cosas, a que pueda allí, que lo que tú me enseñas o alguien más, mis pastores, los líderes, yo lo pueda retener, pero en ese amor, ¿ve? Reconocer cuáles son mis incapacidades en amor y dejar que Él también tenga esa misericordia hacia mí. Entonces eso es lo que también quiere el Eterno que yo haga hacia los demás. Él también va a permitir que en dado momento yo vea allí a mi prójimo, lo vea que está haciendo cosas malas, pero ¿cómo yo voy a ir a darle una exhortación a él? Tengo que ir y hacerla con amor, ¿sí? Porque el Eterno tiene como objetivo eso, que nos juzguemos con amor, así como lo hacemos en el tiempo de la Tevilá, que nos presentamos delante de Él y le pedimos perdón por todas las cosas que hemos podido hacer malas y vamos allí, nos lavamos y nos purificamos en su bendito nombre, en el nombre de Yeshua. Y lo hacemos ¿qué? Creyendo que Él nos perdonó, ¿cierto? Que Él va a cambiar nuestra situación. Entonces Él también quiere que nosotros seamos así, que no seamos vengativos, sino que aprendamos a ver que cuando nosotros vamos delante de un juez, vamos para qué? Para decir las cosas y no para hacer la shonara. Porque ¿qué ocurre cuando uno va delante de un juez? Se van a solucionar las cosas, ¿verdad? A lo mejor el juez, lo que tú y yo no nos pudimos poner de acuerdo, el juez nos va a dar allí un acuerdo, y ya queramos o no queramos, pero va a ser algo justo. Nos va a decir, usted haga esto y ya, soluciona el problema, ¿verdad? Entonces, primero hay que ir allí con el hermano, recordemos, y arreglar las cosas. Y si el hermano no hace que las cosas se arreglen, entonces ahí sí yo puedo decir que voy a ir al Beidín, que voy a ir allí con otros hermanos, que voy a ir a la congregación, que voy a ir con el líder, ¿verdad? Porque para eso son puestos los líderes, para eso son puestos allí los responsables, para eso es puesto allí un juez, para que allí cuando a lo mejor tú y yo no lleguemos a una solución, pues podamos ir donde ellos se haya un juicio justo. Pero ese juicio justo debe ser ¿para qué? Para llegar a una solución. No sé, Jovita, si lo dejamos hasta aquí y podemos tener un tiempo para conversar con ellos.
Sí, Amada, yo creo que sí. Hasta ahí le dejamos. Espérenme, aquí le